Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación amiga y hermana en la ciudad de Fresno, California, de Bendita Eucaristía Radio. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana, y como cada domingo estoy aquí con ustedes compartiendo esta palabra de Dios, esta palabra que nos invita cada día a ser mejor, a ir descubriendo a un Dios lleno de vida, lleno de proyectos, lleno de planes para la humanidad, lleno de planes para ti, hermano y hermana, que estás pasando enfermedad, que estás sintiendo la ausencia de Dios. Para ti es este evangelio, para ti que te preguntas, ¿cuánto durará esta pandemia? ¿Hasta cuándo estaremos aquí aguantando? Este evangelio tiene esta finalidad de dar vida, de dar esperanza, así que bueno, hermano y hermana, este evangelio va a ser para el día domingo 7 de febrero del 2021 y vamos a pedir a Dios que nos cuide, que nos protege. Señor Jesús, derrama tu espíritu sobre todas las personas que me están escuchando. Tú conoces sus historias, sus vivencias, sus momentos difíciles, conoces el dolor que llevan a veces en su vida. También conoces a lo mejor su desesperación en esta pandemia que no termina, pérdida de trabajos, muchas vidas que se nos han ido, muchos enfermos que conocemos que no se alivian. Ante tantos signos de muerte es natural que nos preguntemos ¿dónde estás tú? Pero también creemos en tu poder sanador, creemos que tú estás con nosotros, creemos que en el silencio y en el dolor también es una manera de bendecir tu nombre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dejamos un momento para que estas palabras se aniden en nuestro corazón, para que estas palabras lleguen a nuestra vida y podamos entender a este Dios comprometido con su comunidad. El Evangelio está tomado de Marcos, del capítulo 1, versículo 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Al instante se le paró la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba frente a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al campo y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te anda buscando. Él les respondió, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para ello he venido. Así Jesús recorría todo Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la semana pasada Jesús entraba a Cafarnaún y estando en la sinagoga la gente se asombró del poder que Jesús tenía e inmediatamente después se narraba la historia de una persona que tenía un espíritu impuro y vimos cómo Jesús también con gran poder le dio vida. Y toda la gente se quedaba asombrada. ¿Qué manera es esta de enseñar? Y estuvimos hablando que la enseñanza de Jesús venía de la práctica, venía de ver a toda la gente enferma. Su poder era estar conectado con la gente. Uno puede decir, ¿cómo Jesús no va a poder enseñar si es el Hijo de Dios? Si Él lo sabe todo. Si Él tiene poder para hacer prácticamente las obras de Dios. Y les diría que sí, en una verdad teológica.
Pero en una realidad práctica, Jesús como persona humana, Jesús en su aspecto humano, también va a tener que ir aprendiendo cómo descubrir a Dios en medio de su vida. De lo contrario, uno puede decir, bueno, pues todo lo tuvo muy fácil. Y yo creo que Jesús, su manera de enseñar, su manera de solidarizarse con la gente enferma, fue precisamente al ver todo lo que le rodeaba, al constatar que todo un sistema político estaba viciado, y lo más triste, al ver cómo ese sistema político estaba probablemente legitimado por una religión idolátrica, que en vez de liberar, que en vez de hacer que el poder sanador de Dios se hiciera presente en aquella comunidad y experimentaran todos estos cuerpos olvidados, maltratados, violentados, marginados, que experimentaran el amor de Dios, lo único que experimentaron fue el rechazo, fue la expulsión, fue prácticamente ponerlos en un lugar donde ni siquiera se consideraban personas humanas. Así que Jesús parece que sale, por un lado, Jesús entra a la sinagoga, utiliza la sinagoga, predica en la sinagoga porque es el lugar donde la gente se reúne. Sinagoga viene de la palabra sinagoge, que en el griego significa reunión de personas, pero también representa, en estos momentos, representa el lugar donde la gente se reúne, el lugar físico. Entonces Jesús está donde está la gente, pero la sinagoga también está estructurada, tiene ya es toda una institución. Cuando se destruye el templo, bueno, la sinagoga persiste, la sinagoga continúa, porque para la gente lo único que necesitaban era leer la Biblia, leer la Torá, leer los profetas y tratar de explicarla. Entonces, la sinagoga también tiene ya un aspecto, vamos a decir, jurídico, de leyes, de prohibiciones, de lo que se tiene que hacer. Y también allí es en la sinagoga donde otros rabinos, donde otros maestros van y ejercen su poder. Parece ser que era la costumbre de que el rabino dejaba un momento para que la comunidad hablara por si tenían algo que decir, y por eso es que la gente puede tomar la palabra. Probablemente Jesús también tomaría la palabra, y entonces la sinagoga representaría el vehículo o el medio por el cual el Dios de Israel se comunicaba con su pueblo, lo iba formando, lo iba guiando. Pero también la sinagoga parece ser, al ser representante de Dios, pues parece que no permitía otros canales. Entonces la sinagoga también solamente legitimaba las enseñanzas que se daban en ella. Así que Jesús, que ande predicando de un lado para otro, pues la gente lo va a ver con sospecha, va a decir, ¿cómo esta persona no predica solamente en la sinagoga o en el templo? ¿Por qué tiene que andar itinerante? Tiene que andar prácticamente de pueblo en pueblo, en aldea. Y parece ser que Jesús saca a Dios de la sinagoga. Y qué difícil es a veces sacar a Dios del templo, ¿verdad? Especialmente cuando es en el templo donde hemos experimentado su cercanía, su amor, hemos recibido los sacramentos, pero también es necesario a veces sacarlo para que vaya también este Dios peregrino, este Dios migrante, este Dios que tiene la habilidad de hacerse presente en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida. A veces hay que sacarlo, así como dice el Papa, que Jesús está tocando en la puerta del templo, pero no para que lo dejen entrar, sino para que lo dejen salir. Y yo creo que debemos dejarlo salir, dejar que Dios se haga presente en cada momento donde está el ser humano. Entonces aprenderemos nuevas maneras, nueva relación con este Dios. Jesús sale de la sinagoga. También, así como se me viene a la mente aquella idea de cuando la gloria de Dios allá en el profeta Ezequiel abandonaba el templo. Recuerden que no es la primera vez de que Dios abandone una institución. Dios también abandonó el templo porque en el templo había injusticia, había robos, había crímenes. Los profetas continuamente predicaban en contra del templo. Jesús también fue y purificó el templo, así como para decir, aquí no está Dios, aquí lo que está es un negocio que se hace en el nombre de Dios. La sinagoga también podía correr ese peligro y parece ser que Jesús también sale de la sinagoga y continuamente entra, sale, quizás para darle la oportunidad a la gente de decir, nos puede pasar lo mismo que le pasó al templo, el templo se va a destruir,
Marcos supuestamente se escribe antes de la destrucción del templo. El templo se destruye en el año 70. Así que el hecho de que la sinagoga Jesús entre, lo aprovecha, ahora sí que podríamos emplear esta palabra, logísticamente, para llegar a más gente, para poder a enseñarles que el reino de Dios está cerca, pero Dios, el Dios de Jesús, no está casado solamente con la sinagoga. Por eso es que entra y sale. Bueno, en esta ocasión Jesús sale de la sinagoga, sale él y sus discípulos, y luego acaban en este episodio de la sinagoga, se acaba de realizar un milagro de un hombre que estaba atrofiado en la sinagoga con la mano paralítica, tenía su mano atrofiada. Y Jesús le dice, ponte en medio de la sinagoga, ponte en medio, lo pone en evidencia. Y les pregunta alrededor, les dice, ¿qué es lo que está permitido hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal, aunque sea en día sábado? Y todos se quedaron viendo y Jesús le dice, yo te lo mando, extiende tu mano. Y bueno, es prácticamente devolverle la dignidad a esta persona. Una persona con una mano atrofiada en el siglo I, pues era muy mal vista. Entonces, este es el episodio que está anterior a este evangelio. La sinagoga, entonces, desde el punto de vista de Jesús, no puede representar a Dios porque esta sinagoga está bajo el poder de un Dios que condena a unos, de un Dios que salva a los que se portan bien, pero a gente impura, a gente que tiene un defecto físico en su cuerpo, los desecha. Y parece ser que por eso Jesús se sale de la sinagoga, pero ahora el campo no es diferente. Prácticamente la casa es un reflejo de la sinagoga, porque también en esta casa hay una persona que está entre la vida y la muerte. Hay toda una comunidad que está entre la vida y la muerte. Y para ir a esta casa solamente permite que lo acompañen Santiago, Juan, y estos van a ser la pareja de los, vamos a llamarle los superamigos. Siempre van a ver Pedro, Santiago y Juan van a estar con Jesús en los momentos más importantes de su ministerio. Ellos parece ser que son como los líderes de la comunidad. Y bueno, también en el ser el líder no se crean que es fácil, porque también ellos son los primeros que tienen más responsabilidad de ser discípulos. Con ellos Jesús va a ir, por ejemplo, al monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, y le van a decir, no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea entregado. Y Pedro quiere hacer allí las 3 chozas. Y Jesús le dice, no, hay que bajar, no puede haber salvación, no puede haber transfiguración si no hay la cruz, ¿verdad? Que en Marcos juega un papel muy importante. Después también cuando están en el Getsemaní, en otro monte, también está Pedro, Santiago y Juan. Y allá estos prácticamente fallan en todo su discipulado, se quedaron dormidos, no sabían qué decir. Así que este es un ministerio, estos son los amigos íntimos de Jesús. Parece ser que Jesús tenía todo un grupo de personas, pero también tenía un grupo íntimo, un íntimo. Y a este grupo también tendríamos a este grupo íntimo, que aunque no se diga en el texto, tenemos que comenzar a cuestionar, porque es probablemente que sea el grupo de las mujeres, las que no se mencionaron, pero sin embargo estuvieron junto a la cruz. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Hermano y hermana, quizás cuando uno se siente más cercano a Dios, cuando uno se siente que tiene una intimidad tan personal, podemos correr el riesgo de sentirnos orgullosos, de sentirnos soberbios, de dejar que entre la soberbia y decir, bueno, ya he sido sano, ya he sido salvado, ya mi vida está bien. Sin embargo, yo creo que nunca en el camino discipular, nunca hay que descuidarnos, siempre hay que estar atentos, porque el caminar con Jesús nunca se termina. Hay momentos en que le vamos a ser fiel, hay momentos en que le vamos a profesar como Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero yo les puedo decir también que hay muchos momentos en la vida en la cual nos podemos cuestionar, Jesús, qué difícil es seguirte, qué difícil me cuesta verdaderamente tomar la cruz, morir a mis intereses, irte descubriendo en el dolor y sabiendo que en el dolor tiene posibilidades de transformación. Solamente ustedes saben en qué momento ustedes se encuentran en relación con Dios. Lo que sí les puedo asegurar que seguir a Jesús al estilo de Marcos no es tarea fácil. Es una tarea
complicada, es una tarea que se tiene que ir prácticamente aprendiendo continuamente, se tiene que ir mostrando la fidelidad en los momentos adversos de la vida, porque así parece ser que es este caminar. Unas veces sintiéndonos bendecidos, otras veces sintiendo la ausencia de Dios. Sin embargo, no podemos nunca de olvidar de que Dios está con nosotros, que viene y que tiene un plan para nosotros. Así que este grupo privilegiado de Pedro, Santiago y Juan, pues juegan un papel muy importante, pero parece ser que al final también la misión les quedó muy larga. O como dice el pueblo mexicano, cuando una persona no cumple las expectativas, no dio el ancho. La gente dice así aquí en el pueblo, no dio el ancho. Lo pusiste a un trabajo, pero no dio el ancho. Es decir, tenías muchas expectativas de estas personas, pero al final fracasaron. El autor parece ser que quiere darle el privilegio a Pedro, Santiago y Juan. Tiene muchas expectativas en estos tres amigos, pero al final prácticamente lo dejan solo. Rompen toda la alianza en el monte de Getsemaní. Y bueno, tenemos ese caso tan triste de Pedro que lo niega 3 veces. Bueno, si esto les pasó a los que eran íntimos, a los que lo conocieron, a los que convivieron, a los que estuvieron con él, ¿qué podemos esperar nosotros, pobres mortales, que apenas estamos tratando de seguirle, que estamos dando nuestra fidelidad? Bueno, llegan a la casa, dice que llegan a la casa y parece ser que la casa no es de Pedro, parece que es la suegra de Simón Pedro. No sabemos si esta suegra estaba casada, no sabemos del marido. Sabemos que Pedro está casado. ¿Por qué hay que poner esto de énfasis? Porque esto era la norma, esto era lo que se esperaba de la gente. En el siglo I se esperaba que la gente se casara, tuviera hijos. Lo raro era que la gente no se casaba. Hay otro texto también en la carta de, se me fue el nombre, pero es la carta de Pablo, creo que es la carta 1 Corintios, donde Pablo le está diciendo a la comunidad, ¿quién agrada mejor, el que está casado o el que está soltero? Como la carta que escuchamos la semana pasada. Y después dice, ¿acaso nosotros no tenemos también derecho, yo y Bernabé, a tener mujer como lo tiene como lo tiene Cefas? Parece que hay una fuerte tradición que históricamente es posible que Pedro sí era casado. No sabemos nada de la mujer de Pedro. No sabemos si seguiría también en los pasos del maestro. Es muy probable porque en los evangelios, en el cristianismo primitivo, también había mujeres que seguían a Jesús. Había parejas, había matrimonios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Prisca y Aquila, que aparece varias veces en las cartas de Pablo a los romanos, allí en el capítulo 16, se van a encontrar un montón de gente que anda misionando, que son evangelizadores, que son apóstoles, que son apóstolas. Hay mujeres que son apóstolas, que Pablo las reconoce. Capítulo 16 de Carta a los Romanos, lean todo ese capítulo y se van a encontrar muchísima gente. Tenemos primeramente a Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencreas, que es la que llevó la carta. Luego tenemos a Junias, que dice que descuelga de entre los apóstoles, que es muy reconocida en la pequeña comunidad, posiblemente de Roma, en la pequeña comunidad cristiana, no del imperio, de la ciudad. Entonces, Junias, una tal Junias, es apóstola. También tenemos a Trifena y a Trifosa, un par de mujeres. Tenemos a María, tenemos a la hermana Pérsides, tenemos a Olimpas. Son de las mujeres que me acuerdo. Muchas mujeres. Tenemos a la madre de Nerón. Tenemos y de otras cartas, de la carta a los filipenses, Pablo saluda a Evodia y a Sintique, que parece que tenían la casa de oración. En la carta a los corintios tenemos a Cloe, que es gran amiga de Pablo y que es la que le dice a Pablo que la comunidad de Corinto está hecha un desastre. Tenemos a Junia, a Aquila y a Priscila, una pareja que anda misionando y que
en algún momento que Pablo necesitaba de ellos. Dice que este matrimonio le salvó la vida y que le está muy agradecida a la comunidad. Y también tenemos a esta Priscila. Priscila es una persona muy preparada, incluso ella fue maestra de Apolo, un gran elocuente, un gran retórico del cristianismo primitivo de Corinto. Entonces tenemos matrimonios que andan recorriendo también la palabra de Dios. Y ustedes se pueden preguntar con justa razón, ¿y entonces por qué nunca se nos ha predicado de las mujeres? Porque todas las lecturas bíblicas que se han hecho han sido escritas por hombres para beneficios de hombres y los que interpretan regularmente son los hombres. Pero ahora, mujeres, este es su evangelio. Ahora siéntanse representadas en esta mujer y posiblemente también esté la esposa de Pedro dentro del movimiento por toda esta evidencia que les estoy dando, y continuamente van a ir saliendo así personajes donde uno dice, mira, también las mujeres estaban. Con esto les quiero decir que el discipulado de Jesús está abierto tanto para hombres y para mujeres. Así fue en el inicio del cristianismo. Todas las personas tenían su papel. Los que se sentían llamados al matrimonio, pues se casaban. Les recuerdo que esta era la regla. Todo mundo se casaba. Jesús parece ser que tiene otra idea en mente acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque él parece ser que ve en el matrimonio un obstáculo, y les voy a decir por qué. En aquella época, con tanta guerra, el imperio necesitaba hijos más que hijas. Siempre el hijo es más querido que la hija. Entonces, muchas personas quedaron tan tristes, tan traumadas, que ya no querían tener hijos porque el imperio los recogía, los ponía en cuarteles y muchos de ellos los mandaba a pelear, los mandaba como soldados. Entonces tenemos testimonios que el imperio a los que tenían más hijos les daban más beneficios, les pagaban algún dinero extra del impuesto. Así que es muy probable que también tenemos un grupo de que se resistió a no casarse. ¿Por qué? Porque en ese momento el no casarse representaba una confrontación contra el imperio. En ese momento realmente el no casarse era ir en contra de aquella cultura, y probablemente Pablo, Jesús, Juan el Bautista comenzaron a retar y a decir, yo no voy a casarme porque si me caso es como darle un hijo al imperio. Tenemos movimientos célibes no solamente en el cristianismo, también grupos de filósofos que aparecen en griega, entre ellos los estoicos, los cínicos, que no se casaban y que incluso le decían al emperador, yo no voy a casarme porque yo no te voy a dar un hijo a ti. Entonces, probablemente Jesús, por eso es que no se casa. Y además hay un dicho por allí en el Evangelio de Mateo que dice que hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre y hay otros que se hicieron por el reino de los cielos. Probablemente Jesús dijo, yo no me caso no porque el casarse sea malo, sino porque en este momento si me caso es como darle un hijo al imperio, me lo van a explotar, me lo van a oprimir, me lo van a prácticamente a deshumanizar. Entonces, estas dos maneras de vivir el discipulado estaban permitidas, unos que se casaban, otros que no se casaban. No había una regla general. Y ustedes pueden preguntar, ¿y entonces por qué ahora los sacerdotes no se casan? Eso, hermanos y hermanas, toca en otro momento histórico, pero eso no tiene fundamento bíblico. Desde el punto de vista bíblico, no tiene ningún fundamento el que el sacerdote no se case. ¿Por qué? Porque la norma era que todo mundo se case. Había excepciones, raras excepciones, como es el caso de Jesús. Es el caso también de otro rabino que dice que él se casó con la ley del tiempo de Jesús. Es el caso de Pablo, que también sabemos que no estaba casado por las razones que les indiqué. Entonces yo creo que la persona que está llamada al orden sacerdotal, la iglesia, se los digo yo hoy, en el año 2021, van a ver que en algún momento a nosotros ya no nos va a tocar ver esto, pero la iglesia va a cambiar su postura.
Y la iglesia va a permitir que los sacerdotes se casen porque esto no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es por parte de la tradición, esto se dio mucho después y lamentablemente también se dio para controlar la tierra, para que la familia del sacerdote, porque los sacerdotes se casaban, los obispos se casaban. La carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, ahí están los requisitos de los que quieran ser sacerdotes, obispos y diáconos, que se han casado solamente una vez. Parece que se casaban más de una vez. Entonces, ¿por qué fue que después se obligaron a no casarse en el rito nuestro? Porque la iglesia necesitaba controlar el aspecto económico. Porque una vez que el sacerdote se casaba y moría el sacerdote, pues le quedaban los hijos. Y los hijos tenían derecho a heredar la tierra. Y una manera para ir teniendo más control, lamentablemente, aquí no fue un mandato de Jesús, aquí fue una tradición de la iglesia. Bueno, esto es histórico, yo no les estoy diciendo más que lo que uno puede leer en los libros de historia. Entonces, el hecho de que la iglesia obligue a no casarse a los sacerdotes, prácticamente fue motivada más bien por motivos económicos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó con la suegra de Simón Pedro? Te empiezan a narrar la historia. Dice que la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. Esto es simbólico. En la sinagoga tenemos a la comunidad que ha sido deshumanizada, que ha sido prácticamente marginada. La sinagoga no fue capaz de presentarle a un Dios de vida, pero también la iglesia doméstica, o vamos a llamarle la casa de la comunidad primitiva, todavía es jerárquica, todavía está gobernada bajo el poder del padre, de la figura del padre que decide lo que se quiere, lo que se hace, y prácticamente tiene también a la mujer deshumanizada. Desde allá nos viene el machismo, desde allá nos viene todo este sentido de que la mujer no cuenta, la mujer trae desgracia, la mujer es la tentadora, a la mujer no hay que enseñarle la ley, a la mujer prácticamente tenerla como un objeto más. Y así vivía aquella casa. Pero parece ser que Jesús tiene otro plan también para la mujer. Jesús entra a aquella casa y así como denunció la institución de la sinagoga para decir aquí no está Dios, en una casa donde hay machismo, donde hay violencia de género, donde se denigra a la mujer, no puede venir de Dios. Una casa que también está contaminada con el demonio del machismo, donde el hombre se cree que tiene la palabra, donde el hombre manda, donde el hombre gobierna, donde el hombre mete miedo, donde el hombre, como dice José Alfredo Jiménez, con dinero y sin dinero se cree el rey, esa casa tampoco representa al Dios de Jesús, ni tampoco representa a Jesús. Ahora entonces, ¿cuál sería la casa y cuál sería la comunidad que Jesús quiere? Una comunidad alternativa, donde prácticamente hombre y mujer sean iguales. No estoy abogando para que ahora la mujer domine al hombre, porque sería igual de perverso. Y eso es lo que no quiere Jesús. Pero Jesús quiere una comunidad donde la gente tenga vida, donde la gente aprenda a vivir y a vivir bien. Fíjense lo que hace, la mujer no habla. Prácticamente el evangelio juega con las reglas machistas. Se habla sobre la mujer, se habla sobre ella. Uno puede decir, pues qué buena onda, se solidarizaron, pero en primer lugar tendríamos que preguntarnos, ¿quién puso a la mujer en ese estado de vida y muerte? ¿Quién puso a la mujer en un estado donde no tiene vida? Probablemente tanta ley machista, probablemente tanta injusticia, probablemente estas leyes tan deshumanizadoras para la mujer son las que la tienen ahí en este sentido lamentándose. Les quiero compartir un caso para que puedan entenderme bien esta idea. Yo en el Ministerio de Estados Unidos es muy frecuente, más de lo que ustedes se imaginan, que el esposo se vaya a trabajar a Estados Unidos y deje a la mujer acá en México. Y muchas veces los esposos tienen una doble vida, tienen otra mujer, tienen otra familia y bueno, a las familias que dejaron acá, a la mujer que dejaron acá, si bien le van, por lo menos le van a mandar dinero de vez en cuando, la van a cuidar, la van a proteger, no la van a desamparar económicamente, pero emocionalmente a veces algunos, no quiero generalizar.
Les quiero platicar de una historia de una mujer que cuidaba la iglesia en un pueblo de Puebla, cerca de Atlisco. No les voy a decir más para que no sepan. Esta mujer era la encargada de llevar el catecismo. Esa mujer congregaba a la gente, no había sacerdote, el sacerdote iba una vez por mes. Yo conocí esa comunidad porque un amigo mío falleció de allí y fui a celebrarle la misa. Y a mí me admiró toda la pastoral que llevaba una sola mujer, juntando a sus amigas, juntando todo. Realmente la iglesia no necesitaba del sacerdote. La iglesia se congregaba. Era una mujer viva, era una mujer que tenía mucha iniciativa. Era una mujer de verdad que mantenía esa iglesia y tenía un gran liderazgo. Y toda la gente de esa comunidad la valoraba, la cuidaba. Bueno, su esposo estaba en Nueva York, como muchos poblanos que se van a Nueva York. Y uno sabiendo que su esposo tenía una doble vida, una mujer allá en Nueva York, alguien le contó al esposo, le vamos a poner el nombre de Juan. Le vamos a poner el nombre de Juan solamente por darle un nombre. Alguien le cuenta a Juan de que su esposa, la mujer que andaba acá misionando, la mujer que tenía toda la comunidad, que su esposa le había sido infiel. El marido, sin tener papeles, sin tener pasaporte ni ser legal, dejó todo lo que tenía allá, se sintió tan ofendido, después de que Juan tenía su mujer allá otra mujer allá en Nueva York, se sintió tan ofendido, sacó el boleto para acá, para México, llegó a Puebla, agarró una carabina y ahí trajo a la mujer a balazo y balazo por toda la comunidad rural. La mujer, gracias a Dios, las otras mujeres la protegieron. Cuando la agarró Juan, la golpeó tanto prácticamente que la paralizó. Les estoy contando una historia que sucedió hace 15 años. 15 años sucedió. Después yo visité esta comunidad nuevamente, y aquella comunidad que estaba viva por el ministerio de la mujer, por el ministerio y de la iniciativa de esta persona, cuando yo vi a esta mujer toda cubierta con su rostro, encorvada, ya ni siquiera saludaba, aquella sonrisa, aquella luz que tenían en sus ojos ya apagados. Y me contaron toda esta tragedia. Se me vino a la mente la vida de las mujeres de la Biblia. Tantas mujeres que viven bajo la opresión del machismo, pues es lógico que se enfermen. Es lógico que estén postradas con fiebre, que estén encorvadas. Gracias a Dios que tenemos a Jesús de Nazaret, que se solidariza con ellas, que las toma de la mano y la levanta y que le dice: no, mamita, tú estás hecha para la vida, te levanto. Porque en el poder de la mano se transmite el Espíritu, es la patria potestad, el poder del Padre que te dice: tú también eres hija de Dios, tú también mereces estar dentro de mi movimiento, tú también has sido llamada y consagrada para anunciar que Dios no discrimina, como dice Pablo, que en Cristo Jesús ya no hay distinción de hombre y mujer, judío o griego, pagano o esclavo o libre, que todos son unos en Cristo Jesús. Y al momento que siente la mano poderosa de Jesús, esta mujer se incorpora, se le quita la fiebre, le quitó el peso del machismo, de la envidia, de poner a la mujer como si fuera de segunda, como si fuera un traste viejo, y al momento la mujer se siente agradecida, se siente digna de su enfermedad que se le había puesto y comienza a servir. Esta es una palabra que se dice diaconía, la diaconía de donde viene el diácono. No se puso a servirles la comida o a prepararles el omelette o a prepararles las tortillas. No, el servicio es comunitario. Es el servicio que hacían los hombres y las mujeres al movimiento de Jesús. Entonces, esta mujer agradecida con este Jesús que no discrimina y que le invita prácticamente a tener vida, debería de ser el ejemplo de tantas hermanas, de tantas abuelas, de tantas madres, de tantas niñas que están siempre sirviendo a Dios. Nuestra iglesia no se sostiene sin la presencia de la mujer. El día que la mujer haga huelga, ese día se cierran los templos y ese día los templos se van a convertir en museos. Y ese día Dios habrá fracasado en la casa, en el templo
y en sus sinagogas, porque hemos discriminado a la mujer, porque la hemos puesto como un objeto de deseo. Así que, hermanos y hermanas, tengamos clara una cosa: en el discipulado de Jesús no discrimina. Y el Dios que cura al hombre también cura a la mujer y los incorpora a esta comunidad. Y entonces, una vez que se le pasa la fiebre, se pone prácticamente a dar vida. Y fíjense cuánta gente, esta mujer es como la puerta de salvación, de sanación. Al anochecer, con esta imagen preciosa, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Esta mujer es como la que da sanación, la que encabeza a todo un pueblo que está prácticamente viviendo bajo la opresión de las leyes machistas, de las leyes que supuestamente han sido dadas por Dios, cuando Dios en verdad ha estado en silencio, y toda la gente siente el poder sanador de la misma manera que sintió la mujer. Díganme, hermanos y hermanas, estas no son buenas noticias. Así debe de ser la iglesia. La iglesia debe de ser un instrumento sanador, un instrumento de acogida. Debe de ser una casa donde todo mundo siente el amor de Dios. Y si nuestra iglesia, nuestra religión y nuestras reglas no sienten o no acogen a la mujer, a la persona que es diferente, pues entonces no estamos actuando en el nombre de Dios. Nuestra misión es curar, especialmente ahora, cuando todo el mundo está con miedo, cuando apenas estás tosiendo y ya piensas que te vas a morir, cuando apenas es un resfriado y ya la gente te trata como un leproso, donde estamos viviendo una paranoia y se nos está olvidando la compasión. Se nos está olvidando la misericordia, que ante todo hay una vida humana. Aquí en la comunidad rural hay algunos casos y la gente ya está casi muerta antes de que se muera. Ya se siente que está muerta en vida porque ya la gente no le habla, ya la gente le rechaza, ya la gente vive en miedo. Es cierto que hay que tomar muchas precauciones, pero la paranoia no puede controlarnos, no debe de controlarnos. Ante tantos signos de muerte, necesitamos otra vez volver a la casa de Simón Pedro, necesitamos venir a acogernos y necesitamos experimentar este amor, necesitamos sentirnos curados, sanados. Hermanos y hermanas, si ustedes son de las personas que están allí, ay, es que esto es lo que Dios quiere, ay, es que este es mi pecado, ay, es que esta es mi cruz, qué flojera, por favor, levántense, sacúdanse la cabeza. Y dejen que el Espíritu de Dios les tome de la mano, las levante y digan: mija, a ti te quiero para la vida, tú no estás hecha para estar allí postrado lamentándote. No te estés lamentando de que este es tu destino, de que esta es tu maldición. Dios no tiene un destino perverso para ti. Dios quiere salud, Dios quiere vida. Por eso es que viene a curar a toda la gente. Pero es necesario, hermanos y hermanas, que extendamos la mano como aquella mujer. Dice: Señor, te extiendo mi mano, haz con ella lo que tú quieras, levántate, dame vida. Y mira que una vez que estoy viva, en agradecimiento te dedico mi vida entera porque tú me la has dado. Te voy a servir a tu causa, voy a anunciar a todo mundo que tú estás aquí, que tú realmente representas a un Dios justo, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia. ¿Qué pasó con la suegra de Simón Pedro? Probablemente Marcos no nos dice nada de su historia. Recuerden que el héroe es Jesús. Estas historias sirven y ayudan a iluminar la propuesta de Jesús y del reino que viene para todo mundo. Muy probablemente la historia de esta mujer todavía se conocía cuando se escribió este evangelio, y por eso es que la gente la identificaría. Lo que sí sabemos es que es una mujer que se siente agradecida y desde su agradecimiento se pone a servir. Es una mujer portadora de vida porque no solamente da vida a ella, a su casa, sino que aquella casa que estaba bajo el flagelo de la enfermedad, de la fiebre, del COVID, ahora es una casa donde reina otra vez la vida. Podríamos contextualizarle y decir: esta mujer podría ser que estaba enferma del COVID, su cuerpo estaba contaminado, pero Jesús, que viene con salud, porque ese es el Dios de Jesús, se contamina y aquel COVID desaparece, y aquella casa donde antes no se acercaba nadie, ahora todo el mundo se congrega. Qué bonito, hermanos y hermanas, es experimentar a Dios desde esta experiencia. Qué bonito, hermanos y hermanas, es entender que Dios es vida, que Dios es salud. Es cierto, hay mucho dolor, mucha enfermedad,
pero también tenemos que tener la certeza de que Jesús nos sigue ofreciendo salud. Después Jesús se va a retirarse un momentito. Esto es muy típico, creo, del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero aquí Jesús también se conecta con la divinidad, con su Dios. Pero fíjense, la oración de Jesús no es una oración solamente de Dios y Él, es una oración que se traduce en la práctica, en el servicio, y viene y comienza en aldea, curando y sanando, porque para eso es el reino de los cielos. Hermano y hermana que estás enfermo, enferma, que te estás preguntando si no será algo que tú hiciste, si no estarás pagando un pecado, deja de pensar así. Extiéndele mejor la mano a Jesús, que llega, que te toca, que te transforma. Deja que venga, si estás en tu casa, en el hospital, donde tú sientas que necesitas su mano poderosa, déjate transformar, déjate querer, déjate mimar. Y una vez que tú estés bien, dale gracias a Dios. Una vez de que ya experimentes tu salud, dile, mira, qué bueno, yo estaba enfermo, enferma. Yo les puedo decir, cuando me dio el COVID, bueno, seguí trabajando y todo, pero ahora han pasado muchas cosas negativas, muchos símbolos de muerte, pero aquí estoy agradecido por otro día que Dios me regala, porque puedo caminar, puedo ver, puedo comer, tengo una casa, tengo unas hermanas que me quieren. Así que, hermanos y hermanas, hay que ser agradecidos cuando tú sientes el poder sanador de Dios. Y si a ti, mujer, se te ha discriminado y te han hecho sentir que no eres persona, que no vales, que traes destrucción, di, eso es mentira, porque delante de Jesús también soy invitada a participar de su comunidad, también soy invitada a servir, también soy invitada a ser tratada como una hija muy querida y muy amada. Hermanos y hermanas, nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos muchos cursos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, hay mucha gente que nos acompaña de América Latina. Es una pena que de Estados Unidos y Canadá, muy poca participación, pero otros hermanos y hermanas están encontrando palabras de luz y le damos gracias al Espíritu de Dios que nos da fuerza, que nos da sabiduría para seguir dando vida. Así que si ustedes quieren, vayan a nuestro canal Escuela Bíblica Claretiana, allí en YouTube. Van a decir, padres, que yo no sé cómo mover eso, pero bien que están en el Facebook, bien que están en el WhatsApp. Si tú sabes y tienes una cuenta de Facebook, tú puedes tomar todos los cursos en línea que tú quieras. No pongas pretexto, hermano o hermana, edúcate, date la oportunidad de aprender más de esta palabra liberadora de Dios. También pueden visitarnos en www.ibicla.org. Muchas gracias y no olviden que esta homilía llegó a ustedes por la generosidad de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Soy Manuel Villalobos, nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que Dios les dé salud y el Dios que levantó a la mujer, a la suegra de Simón Pedro, los levante a ustedes, hermanos y hermanas, que se encuentran tristes y abatidos, porque la cama no tiene la última palabra. Nuestro Dios es un Dios de vida. Amén. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.